Especial, los impuestos son robos. Bienvenidos al programa de Internet. Le habla su servidor Álvaro Benavides. Y hoy día hablaremos de los impuestos son robos. Así que bienvenidos al podcast de tecnología, stream y mucho más. Bueno, ¿cuál es el especial? Primero lo primero. Es que partamos por qué son los impuestos. Estos se definen como contribuciones de manera forzosa por la ley y sin contraprestación, sin recibir un beneficio a cambio por el Estado. Está constituido por negocios, actos o hechos que ponen de manifiesto la capacidad económica del contribuyente, por ejemplo su renta, su patrimonio. Y bueno, ¿para qué sirven los impuestos? Los impuestos teóricamente son una de las principales vías que el Estado utiliza para obtener ingresos para sostener gastos. ¿Vale? Entonces, ¿qué quiere decir con esto? Las contribuciones se usan como imponibles, es decir, que de manera forzosa y que obliga a través del IVA, por ejemplo, o al impuesto a la empresa o al gasto o al salario que uno tiene, estos te cobran impuestos. Ahora, ¿por qué los impuestos son robos? Hay varios intelectuales que ya lo han argumentado durante la historia, y este ya partiría en el siglo V después de Cristo, en el que Agustín de Hipona, teólogo y escritor, cuenta que siete siglos antes que él publicara esta historia, Alejandro Magno detiene a un pirata que sería detenido por robo. Y bueno, este le pregunta por qué se dedicaba a eso. Y el pirata le responde que como yo me dedico por el mismo motivo a infestar la tierra, y en donde ocupando un pequeño grupo robando, me llamo ladrón. Y a ti, en cambio, como lo haces con ejércitos gigantes, te llaman emperador. Y esto sería como básicamente lo que argumenta que como es un ejército gigante profesional, tendría ya el derecho, entre muchas comillas, a hacerlo. Luego, varios siglos después, John Locke toma posición en el segundo tratado de gobierno, en que dice que la autoridad gubernamental surge del consentimiento de los gobernados y no a través del nacimiento accidental de gobernantes. Es decir, los impuestos podrían verse como robo, ya que de acuerdo con la doctrina derecho natural de Locke, las autoridades gubernamentales deben obtener sus derechos de la ciudadanía. Entonces, para explicar un poquito este punto, básicamente es que el gobierno no tiene autoridad porque es gobierno, tiene autoridad porque los que son gobernados dan la autoridad para que esté. Por lo tanto, como si no estamos de acuerdo con los impuestos, no, técnicamente sería, según John Locke, aplicando el derecho natural. Ojo que yo no soy un experto ni nada, pero lo que entiendo es que son como los derechos que vienen fundamentales propios del ser humano. Estos no tendrían derecho a obtenerlo. Entonces, como no lo obtiene, lo ocupa a la fuerza, que es robando. Y bueno, el presidente de Argentina, Javier Milei, aseguró que los impuestos son robos también en un programa italiano llamado Cuarta República. Bueno, él también se ha expresado como libertario, que está en contra de los impuestos. Pero bueno, ¿y qué es un robo? Se define como un ladrón, individuo o grupo que quita sus bienes a una o varias víctimas sin su libre consentimiento y sin dar nada a cambio, frecuentemente por la fuerza o con la violencia, o mediante invasión o un descuido, que en ese caso es hurto, donde hay una clara separación y asimetría entre el agresor y el depredador, que se beneficia de su acción. Entonces, básicamente, sí se puede definir de esta forma. Lo podríamos definir como robo, ya que es un grupo
sin el consentimiento, porque muchas veces no queremos. Hay gente que sí, pero hay gente que no. Ocupando la ley nos quitaría el esfuerzo de nuestro trabajo y si no cumplimos básicamente es a la cárcel, ocupando la fuerza. Entonces, en conclusión, efectivamente yo lo considero así. Es un robo, los impuestos son robo. Y también existe aquí en Chile el SEMAS contribuciones, que también es como un tipo de impuesto a la propiedad, que básicamente ya es a la eternidad, así, pagando una contribución es como un punto extra que viene. Entonces para mí sería ideal que se reduciera, ojalá lo mínimo, y que uno pudiera decidir cuánto quiere o no eh, invertir en esto. Y bueno, fue un placer tener otro capítulo más con ustedes y hablar de todos estos temas. Y por favor, recuerda seguirme en mis redes, en YouTube, Spotify y en Instagram como Bueno de Internet y en la mía como A1 Benavides. Así que nos veremos en otro podcast. Chao.